Mateo capítulo 13, versículo 24 hasta el 30. Amén. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Mateo capítulo 13. Versículo 24 al 30. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a leer la palabra en esta hora. Mateo 13, 24 al 30. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Leemos entonces. Dice la palabra del Señor así. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oremos. Amado Señor, gracias por este tiempo, por estar aquí en tu casa, por habernos regalado la vida y venir aquí a agradecerte por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día tú nos puedas dar nuevas fuerzas, porque venimos a ti a recargar nuevas fuerzas, venimos a ti a adorarte, venimos a ti, Señor, a clamarte, Señor, a entregarte cada carga, cada situación que estemos pasando, Señor. Por eso estamos aquí en tu casa, para que tú nos hables, nos enseñes, nos corrijas, nos instruyas, Señor, y tu presencia pueda dejarse sentir, y mi corazón y nuestro corazón sea sensible a tu voz, a todo lo que tú quieres para nosotros, Señor. En el nombre del Hijo, de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puedan tomar sus lugares en esta hora. Quiero en esta hora compartir la palabra del Señor, predicar la palabra bajo el tema el trigo y la cizaña. Amén. Jesús tenía algo muy en particular, es enseñar a través de parábolas, de historias. Historias que comúnmente las personas oían y entendían claramente porque estaban dedicados a estas actividades, como era la agricultura, como era la pesca. Amén. Y él prácticamente se identificaba y de este modo facilitaba el entendimiento de las personas que se encontraban en esa región. A tal punto que podemos decir con claridad: Jesús es el gran maestro por excelencia que nadie puede superar. La Biblia dice que incluso él predicaba con una autoridad. Las personas, dicen Marcos 1:22, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas ni los fariseos. Porque aquellos escribas y fariseos enseñaban la ley, pero muchas veces lo hacían tan, hermanos, tan diferente o no poco entendible para los oyentes. Sin embargo, el reino de Dios que trajo Jesucristo fue para acercar el reino de Dios, para que la gente entienda, para que el más sencillo pueda entender lo que significa el reino de Dios. Así que todos nosotros podemos decir que tenemos el evangelio, hermanos, tan sencillo para entenderlo con claridad, y no tengamos pretextos de que necesitamos un Salvador, un Señor, el que guía nuestra vida. Amén. Entonces, todas estas historias llamadas parábolas eran, hermanos, un mensaje dirigido al pueblo para que el pueblo pueda recordar ese mensaje. Es más, quizás usted ha escuchado mucho en el colegio instrucciones, los profesores le han enseñado que quizás lo que más recuerda son las historias que le contaba, ya sea su padre, su profesor, historias que le han marcado por completo. Amén. Entonces podemos decir en ese sentido que Jesús, hermanos, nos facilitó y facilitó a las personas de aquella época para un entendimiento claro.
Amén. Y él, en algunos casos, hermanos, solamente él daba esa enseñanza general, pero luego había una interpretación mucho más cercana. En ocasiones, solamente en pocas ocasiones le dio a sus discípulos. Algunos, amén, tomaban esta enseñanza, lo entendían, pero sin embargo Jesús enseñó de manera personal a sus discípulos, al grupo más cercano, algunas de estas parábolas, como la parábola del sembrador. Ellos escucharon, entendieron cómo trabajaba un labrador, pero no se había quedado muy claro qué significaba cada parte. Y en el círculo más íntimo, entonces Jesús les enseñaba y les decía lo que significa esa parábola. Y justamente esa parábola del sembrador se encuentra, por ejemplo, en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 vemos desde el versículo 1, vamos a ver hasta el versículo 9. Amén. Él va enseñando amén, va enseñándoles mostrándoles la parábola del sembrador, pero en el versículo 18, amén, 18 hasta el 23, entonces él explica lo que significa esta parábola, amén. Ahora, en el versículo 10 hay una, hermanos, enseñanza. ¿Por qué él predicaba a través de parábolas? Ahí en Mateo capítulo 13, versículo 10 dice la Biblia: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Entonces, a pesar de que él lo enseñaba claramente, ellos podían entender, pero el mensaje claro, personalizado, era para sus discípulos. Y lo mismo hace con la parábola del trigo y la cizaña. Jesús también le explica a sus discípulos de manera más cercana. En el capítulo 13 mismo, el versículo 36 al 43, nos explica acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Amén. Les da a entender esto. Ahora, es verdad que el mensaje era claro, pero muchos han dado una gran cantidad de explicaciones. Así sucede con cada parábola de Jesús, que él mismo no ha dado explicaciones. Entonces una gran cantidad de personas aplican e intentan favorecer a su opinión, dando, hermanos, significados, incluso lo que la Biblia no dice. Amén. En ese sentido es mal interpretada. Ahora, en esta parábola del trigo y la cizaña, nos está hablando acerca, hermanos, de un asunto que compete a la humanidad, que compete a la iglesia también. Allí en el versículo 36, cuando Jesús empieza a explicar esta parábola, dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces, versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Él está diciendo, yo soy. Jesús se identifica como el que siembra la buena semilla, el buen mensaje, la palabra de Dios. Él es el sembrador en esta parábola. Usted sabe que en diferentes tipos de parábolas Jesús puede aparecer como esa semilla, puede aparecer como el sembrador, amén, en diferentes ubicaciones. En este caso, Jesús está siendo aquel que siembra la palabra. Jesús vino con ese propósito, a hacer la luz que alumbre a aquellos que se encuentran en tinieblas. Amén. La buena semilla que debería ser enseñada. Amén. Entonces, Jesús quería explicar misterios que la gente no entendía todavía. Esos misterios ocultos sean revelados a ellos. Amén. Entonces, hay parábolas muy amplias, hay parábolas pequeñas y hay parábolas, como en este caso, que se dan la interpretación. Amén. Entonces, si ya está explicado esta parábola, vamos a seguir esa línea, como estamos viendo. Jesús es el sembrador. Jesús es el que siembra. Amén. Esta parábola del trigo y la cizaña recuerde que está usando algo que la gente está muy familiarizada.
el trigo es un elemento o es un alimento que se usa, que se usaba desde la antigüedad y hoy se usa también con mucha frecuencia. Es más, está entre los 10 alimentos más consumidos del mundo. Amén. Que quizás usted dirá, no, yo no consumo trigo. Pues si toma pan, ya consume trigo. Y hay una gran cantidad de alimentos que son derivados del trigo. Entonces, en ese tiempo también era muy común el consumo del trigo. Cuando Jesús hablaba esta parábola, la gente estaba tan familiarizada que sabía de lo que se está hablando. Y Jesús dice que Él está sembrando esa buena semilla. Amén. Se está sembrando, hermanos, para que entienda la gente acerca también de que la palabra de Dios, cuando se siembra, entonces va a producir un fruto. Toda semilla va a producir frutos. Yo no sé si alguna vez usted ha sembrado algo. A ver, yo creo que es bueno también que algún momento le enseñe a sus hijos esto. Porque a veces la gente está más vinculado a lo tecnológico que ponerse en contacto con lo que es la naturaleza. Quizás usted no tiene un patio, pero puede tener un macetero y sembrar una semilla de tomate, yo qué sé, de algo, para que los hijos vean cómo crece y se ilusionen y que ellos puedan ver estas cosas naturales. Cuando mi hijo tiene alguna cosa que le guste, que no sea tecnológico, entonces yo lo apoyo. Ahora le ha dado por los peces y yo lo apoyo. Amén. ¿Quieren sus peces? Está ahí. Digo, va a cuidar, le digo, porque aprende responsabilidades. Que limpie, que lave, que le dé comer por la mañana y por la tarde. Ya está aquí. Y si algún momento, pues él no quiere hacer algo, digo, bueno, son tus peces, ya tú verás, se morirán. Entonces él asume con responsabilidad todo esto. Cualquier cosa que promueva a algo, hermanos, que le va a ayudar a ellos, hermanos, entonces respáldenlo. Sepárense de lo que es más tecnológico, porque a veces se inclina mucho, pasa mucho tiempo estas cosas. Y entonces, hermanos, nosotros nos convertimos en unas personas que nos acostumbramos a cosas sencillas. Es muy fácil decir al hijo, toma este móvil y yo me voy a hacer mis cosas. Y termina rápido. Quizá lo otro requiere más compromiso, pero al final son cosas que vas a recordar. Son cosas que hermanos, va a tener incluso memoria tus hijos. Yo sé que ese día que enterré el pez con mi hijo, se van a recordar hasta cuando sean mayores. Amén. El funeral que hicimos ese día y que él leyó su versículo y todo, amén, frente a la tumba de su pececito. Entonces eso lo van a recordar toda la vida. Amén. Son detalles pequeños, pero se van a recordar, porque yo no voy a estar toda la vida. Usted no va a estar toda la vida. Quisiera estar toda la vida, pero no voy a estar toda la vida. Nos iremos de aquí, de este mundo, y los recuerdos se van a quedar, que sean recuerdos buenos y correctos. Amén. Y perdona que tome este punto quizás un poco al lado de lo que de la línea de este mensaje, pero creo que es muy importante que usted marque la vida de sus hijos. Muy importante que le deje recuerdos que perduren a través del tiempo, hermanos. Entonces la gente que estaba aquí conocía claramente eso, sabía el procedimiento, sabía que la semilla se siembra, que iba a producir. Amén. Habla acerca de la relación que ellos tenían con la propia naturaleza. El Señor dice, yo soy el sembrador, y la semilla que cae va a germinar sí o sí. Toda semilla va a germinar. Toda semilla es la misma, pero va a depender, como dice Mateo 13, del tipo de terreno en el cual está cayendo la semilla. Amén. Entonces él dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y cuando dice Hijo del Hombre se está refiriendo a él. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla también, hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Amén. Aquí está empezando a explicar un poco más a profundidad. Entonces la buena semilla son los hijos del reino. Amén. Entonces dice, y las cizañas son los hijos del malo. Pero habla, ¿sobre qué terreno se siembra? Sobre el mundo. No está hablando enfáticamente sobre la iglesia, aunque es aplicable en la iglesia. Amén. El trigo y la cizaña también están en la iglesia.
Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo dice en la iglesia, ustedes pongan orden, dice la Escritura. Amén. O sea, quiere decir que hay una disciplina dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se va a ordenar, no se puede permitir cualquier cosa. Amén. Una persona en pecado, tocando, cantando, predicando. Amén. Eso no puede ser. Porque el altar de Dios es santo, las cosas de Dios son santas. No puede usted andar de cualquier manera, hermano. De cualquier manera. Y cuando tiene usted esos principios, va, hermanos, tener claro que no se va a dejar guiar simplemente por los sentimientos, sino por la palabra del Señor. Y la corrección es también una forma de amor, porque el que ama, corrige. El que ama, hermanos, hace recapacitar al otro si está caminando de manera incorrecta. Entonces, en la iglesia, el Señor ha establecido un orden. Incluso, la Biblia dice, si alguien persiste en su pecado, tómale por gentil y publicano. Amén. Podemos decir como que arranca la cizaña. Amén. Ahora está diciendo que el campo es el mundo. El mundo en general, pero en realidad esto se puede corregir y puede ver dentro de la iglesia, pero hay cosas que no, solamente el corazón lo sabe. Dentro de la iglesia también puede haber esos trigo y cizaña, pero aquí el terreno general está diciendo, es el mundo en general, el mundo, la tierra entera. Está el Señor sembrando esa palabra y muchos conocen al Señor, se acercan al Señor, vienen a la casa de Dios, tienen una transformación para bien y son alcanzados por la palabra. El pecador se convierte, el que mentía ya no miente, el que estaba en fornicación ya no fornica, el que robaba ya no roba. Dios llega a su corazón, es recogido en el Señor. Amén, pero en el mundo en general están los hijos de Dios, dice la Biblia, y los hijos del malo. Amén, porque decirlo otro, hijos del diablo, suena más fuerte. Los hijos de Dios y los hijos del malo. Dos opciones, no hay tercera opción. O estamos con uno o estamos con otro. No hay otro lugar alternativo. Entonces está este mundo y dentro de este mundo están los hijos del malo y los hijos de Dios. Amén. Yo no sé si alguna vez, pero yo he escuchado a algunas personas decir, si Dios existe, ¿por qué no acaba con todos los malos de una vez? Amén. ¿Ha predicado alguien y le han respondido sí? Por lo tanto, como existe el mal, yo no creo que Dios no exista. Su conclusión, ¿verdad? De ellos que sacan. Porque, claro, para ellos dice sencillo, acabamos con lo malo. Yo siempre le digo, bueno, agradece a Dios que Dios no hace eso, porque si no, le sacaría a usted y a mí quizás. Porque dice la Biblia que desde jóvenes, amén, nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Desde la adolescencia incluso dice. Es la misericordia de Dios que nos mantiene aquí. Es más, en esta oportunidad hay muchos que son redimidos y están redimidos. Usted está en la casa de Dios porque conoció al Señor, empezó a amar al Señor, a buscar a Dios, por eso está aquí. Pero quién sabe unos años atrás cómo estaba. Estaba, hermanos, como los hijos del malo. Y estaba viviendo en tantos delitos y pecados. Jesús llegó a su corazón, fue transformado por el poder de Dios. La cárcel no pudo transformarlo, pero el Señor sí lo transformó. El Señor sí tocó su corazón. Ahora es nueva criatura. Y usted puede decir, gracias, Señor. Porque no fuiste por los malos en ese tiempo. Yo hubiera muerto sin ti, pero llegaste a tiempo. La semana pasada hablábamos acerca de cómo, hermanos, los más vulnerables. Jesús mismo dijo, las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Hablando de que los más pecadores, al oír el mensaje de Dios, son receptivos a la palabra del Señor. Y Dios empieza a hacer una obra transformadora en su corazón. Así que el mal, está respondiendo a lo que las personas preguntan. ¿Por qué Dios no quita a todos los malos y nos quedamos todos buenos? Porque al final de la historia será así, pero en este tiempo el Señor quiere que el trigo y la cizaña convivan. El trigo y la cizaña puedan estar viviendo en este mundo, pero llegará el tiempo en que esto se va
acabar. Amén. Dice el versículo, amén, 39. Dice 3 y 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Amén. El que siembra la cizaña. Amén. Dice, y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Amén. La siega es el juicio final y los segadores son los ángeles. Pero ahora, hermanos, la cizaña es la semilla que se siembra. Son los hijos del malo, se siembra. En este mundo, así como el Señor siembra su palabra, el malo está sembrando cizaña en el mundo entero. Usted está viendo tantas corrientes que hay, ideologías que se intenta sembrar hasta en los más pequeños. Y cada vez, hermanos, está el ataque más constante en muchas instituciones públicas incluso. Cada vez, cosas que se asombra uno. ¿Cómo es posible que se puedan hablar estas cosas? Uno dice, ¿verdad? O defender, hermanos, derechos aparentemente buenos para muchos. Derecho, por ejemplo, hermanos, al aborto. La mujer dice, yo quiero hacer lo que me da la gana con mi vida. Y luego dice, quiero también deshacerme si algún momento me quedo embarazada. Y son, hermanos, grupos subvencionados. Se subvenciona, se promueve todo esto. Cada vez se está rompiendo la familia tradicional. Cada vez se está produciendo más confusión en la persona. Le está diciendo, no, tú depende de cómo se sientas. Si te sientes un caballo, pues caballo eres. Y uno dice, no, es cosa terrible. No, son cosas que se está sucediendo en este tiempo. Y cosas, hermano, que la gente está incluso abrazando. Y la gente, hermano, está viendo como algo bueno. La Biblia dice que llegarán tiempos donde a lo malo llamarán bueno. Y este tiempo lo estamos viviendo. Amén. Hoy estamos viendo estas cosas. A lo malo lo están llamando bueno, a las cosas malas. El Señor lo que quiere es que su pueblo sea trigo y se mantenga trigo. Porque la cizaña se está sembrando, el trigo se está sembrando. Muchos, ¿saben? Muchos están recibiendo la palabra de Dios, pero muchos también se están apartando. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hay muchas personas que van a recibir esa semilla en su corazón y van a permitir, hermanos, que muera el trigo en su vida. Y van a convertirse en cizañas, en hijos del malo. Porque permiten muchas cosas en su corazón y Dios no quiere esto. Ahora, hay algo que está ocurriendo aquí en esta parábola. Amén. La Biblia nos habla no en la interpretación, sino aquí cuando vemos en la parábola original que hemos leído, dice la Biblia en el versículo 26, Mateo capítulo 13. Amén, versículo 26, pero entendiendo el primero versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Amén, el enemigo vino y sembró cizaña. ¿Y algo? ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando estaba durmiendo. Ahora, esto es muy aplicable a la iglesia. La iglesia de Cristo debe ser una virgen prudente que vela. Una virgen prudente que espera con el aceite preparado. La iglesia no debe dormirse. ¿Por qué? Cuando uno se duerme, no estamos hablando de un dormir. Y no me diga usted, bueno, a partir de mañana voy a hacer vigilia hasta que Cristo venga. Amén. Me estoy refiriendo al no dormir, al dormir espiritualmente, al descuidarse en su relación con Dios. Al descuidarse, hermanos, en querer más de Dios, en anhelar su presencia, al descuidarse en tu relación con Dios, empiezas a dormirte. Empiezas, hermano, a permitir que otras cosas tomen el lugar de Dios en tu corazón. Generalmente el adormecimiento viene cuando otra cosa reemplaza, hermanos, lo que usted tiene en su corazón, amén, por amar a Dios. Cuando empieza a desplazar otras cosas, a las cosas de Dios empiezan a desplazar. Entonces ahí viene el adormecimiento. Poco a poco usted se va adormeciendo y cuando se da cuenta,
ya ese corazón no siente por el Señor. Entonces la iglesia no tiene que dormirse. Usted no permita, hermanos, que el sueño le gane y pueda al final terminar, hermanos, alejándose del Señor. Amén. Versículo 27 dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene cizaña? Ahora habla, dice, un enemigo vino, amén, pero ¿qué es lo que pasa? Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Amén. Solución rápida. Esa es la pregunta que la gente dice. Acabamos con todos los malos y se acabó el problema del mundo. Amén. ¿Quieres que acabemos, Señor? ¿Por qué no acabas con los malos? Y aquí te está dando la respuesta. Amén. Dice aquí en el versículo, amén, 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Amén. El trigo y la cizaña. ¿Algunos de ustedes conocen el trigo? ¿Ha visto el trigo? Amén. El trigo, amén. ¿O alguno de ustedes ha visto la cizaña? El trigo y la cizaña son muy parecidas, pero no al final, sino al principio. Al final es cuando las diferencias se van viendo. Porque el trigo, hermanos, crece, que es similar en su tallo, es como, puedo llamar, no es un árbol, obviamente, ¿amén? ¿Amén? ¿Cómo podemos llamar? Un arbusto, algo así, o una hierba, como una hierba, no es una hierba, ¿amén? Es una planta, ¿amén? Muy similar el trigo y la cizaña. Van creciendo juntas. Pero cuando va a madurar algo ocurre. El trigo, hermanos, empieza a tener granos. La cizaña también tiene algunos granos, pero no es como el trigo. Los granos que produce la cizaña son tóxicos, incluso, hermanos, para muchos animales. El trigo, hermanos, hay algo muy particular. Cuando el trigo crece, cuando tiene, hermanos, los granos, entonces el trigo tiende a inclinarse un poco por el peso de los granos. Ahora, esto nos habla también acerca de un creyente. Todo creyente que es trigo va a inclinarse, o sea, va a ser sencillo, va a ser humilde, no va a ser como la cizaña, que no tiene esos granos. La cizaña siempre está rectita. Ahora le dijo: ¿por qué no arrancamos a la cizaña? Y entonces así nos olvidamos del problema. ¿Y cuál era la respuesta? No vaya que al arrancar la cizaña también provoquemos daño y arranquemos el trigo, porque son similares. Vamos a esperar que maduren. Ahora, hay algo, ¿por qué al arrancar, aunque se pueda identificar la cizaña, al arrancar podía afectar al otro? Porque dentro de la tierra todas las plantas tienen raíces. Y las plantas dentro de la tierra muchas veces unen sus raíces o se acercan. ¿Le ha pasado a usted quizás, si ha tenido alguna vez algún huerto, arranca una hierba y quizás la raíz era un poco más larga y se llevó el tomate que tenía al lado? Amén. Y tenía otra plantación y arrancó. Usted dijo: no, yo quería arrancar la hierba, pero se llevó sin querer a la otra planta, porque esa raíz se extendió. Y la mala hierba es así. Por eso ya hay un dicho que dicen: mala hierba nunca muere. Amén. Nunca muere, porque uno arranca y los sale luego. Uno no ni siquiera siembra. Usted ve, sale y usted tiene que como terminar. Y cuando un hombre es tan malo, usted usa esa frase: mala hierba nunca muere. Amén. Entonces, esta mala hierba tiene su raíz y puede acabar al arrancar usted con la planta buena. Lo mismo, mucho más en el caso del trigo, porque el trigo están muy juntas y la cizaña muy juntas. Y al arrancar, amén, puedo dañarlos por completo. Ahora, esas raíces están bastante juntas. ¿Por qué? Porque usted va a tener relación, amén, en este mundo con todas las personas, no solamente con los creyentes. Usted va a tener relación con todos en sí. Y no solo eso. Cuando hablamos del malo, no solamente estamos hablando de gente que usted no conoce. Puede ser un familiar suyo, puede ser alguien cercano a usted que quizás no tomó una decisión correcta y está en pecado. Incluso puede ser su propio hijo que tomó un camino que usted no quiso y se juntó con mala junta, empezó con la delincuencia, empezó con tantas cosas.
Claro, usted dirá desde fuera, bueno, que el mundo se acabe y se lleva a los malos, pero si ese malo es su hijo, quizás lo pensaría de manera diferente. Lo pensaría de manera diferente. Hace poquito asesinaron a un hombre en Estados Unidos mientras estaba dando una conferencia, un cristiano que defendía el aborto. No, estaba en contra del aborto, que defendía la vida. En muchas cosas podíamos estar de acuerdo con él. Lo triste es que hay gente que celebra esa muerte. Proabortistas y tanta gente, hermanos, que uno realmente se indigna. Usted no se puede alegrar ni por la muerte de tu enemigo. No puede estar allí. Alguien que, como creyente, usted no puede alegrarse por eso. Más bien usted debe orar que Dios, amén, salga al encuentro, lo toque, lo transforme, sea una nueva criatura. Que esa persona mala se pueda convertir y pueda acercarse. Si usted le hizo daño, puede acercarse y pueda decirle, perdóname, yo actué mal con usted. Y usted va a ver la obra de Dios. Como en una oportunidad, un hermano se convirtió, bueno, era delincuente, se acercó una noche de vigilia allí en la congregación y le dijo, quiero pedirle perdón porque yo estaba a punto de robar su casa. A ver, ya sabía dónde estaban las cosas, ya sabía cómo se entraba a la casa, ya sabía a qué hora salía y él quería cometer ese delito, pero el Señor llegó a tiempo y lo transformó. Pero esa noche Dios lo tocó y le dijo, perdóname, hermano, perdóname. Y el hermano le dijo, bueno, yo también le pido perdón, no, yo también me he arrepentido, gracias a Dios, pero si usted hubiera entrado en ese tiempo, yo no estaba firme, quizás no hubiera salido vivo. Porque todavía Dios estaba obrando con él, estaba tratando. Pero Dios sí es el que transforma. Dios sí es el que hace el milagro. Amén. Pero lamentablemente, en muchos casos, un familiar suyo puede haber tomado malas decisiones. Y eso es doloroso. Imagínese, si arrancamos a todos y de entre esos todos puede estar alguien cercano a usted, alguien donde usted está unido por esas raíces. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero hay muchas personas, como le dije, que han tomado decisiones malas en la vida. Y quizás, hermanos, esas decisiones lo han llevado a lo peor. Como yo le decía, hermano, este hombre que fue asesinado, hoy en la mañana leí una noticia, no sé si es 100% confiable con tantas cosas que hay en este tiempo, pero leí que su padre terminó entregando a su hijo. El padre de este hombre que cometió ese asesinato entregó a su hijo a la justicia. Es algo muy triste que esto pueda ocurrir. Y mucho más triste que alguien pueda aplaudir este tipo de actos y delitos que se puedan cometer. Todo creyente debe aprender a amar, hermanos, como Cristo nos amó a nosotros. El amor de Cristo no es sencillo, porque aquellos que golpeaban a Jesús, Jesús tuvo el valor de decirle, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. De manera natural creo que no podríamos decir estas palabras, pero el Señor nos ayuda. El Señor puede hacer una obra en nosotros. Yo no sé cómo actuaría yo en un momento tan difícil, tan duro. No sé. Yo lo que puedo tener claridad es, lo único que le pediría es que el Señor me ayude en ese momento. Para no tomar decisiones, hermano, de las que me puedo arrepentir en la vida. Sino decirle, Señor, por favor, ayúdame en este momento de dolor. Eso debe ser la clave siempre, o esa es la clave. Correr a Dios, correr y no hacer las cosas según uno piensa en la emoción del momento, sino correr a Dios y decirle, Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, dame fuerzas. El trigo y la cizaña crecen juntos en este mundo. El trigo y la cizaña, el Señor los conserva porque no quiere dañar a otros. Porque no quiere dañar a usted, no quiere que al arrancar esa cizaña le afecte a usted, se duela a usted, sino más bien quiere que esa cizaña sea alcanzado por la palabra de Dios y esa cizaña en el reino de Dios sí se puede convertir en trigo. En el reino de Dios sí puede ocurrir ese milagro.
Uno que es cabrita se puede convertir en oveja. Uno que es pecador se puede convertir en hombre santo. Un hombre que es cizaña sí se puede convertir en trigo. Eso sí Dios lo hace con su palabra y con su poder. Esa cercanía, esa proximidad, hermanos, que puede estar entre el trigo y la cizaña puede afectarnos de alguna manera. Y el Señor lo que ha dejado es, dejen que crezcan juntos. Todos van a tener oportunidad. Pero llegará en el momento en que las cosas van a cambiar. El trigo va a tener un destino y la cizaña va a tener otro destino. Dios lo va a juzgar a cada uno de ellos. Y al final, cuando llega el momento del juicio, de la siega, en ese momento, la Biblia dice que el Señor va a tomar a la cizaña y esa cizaña va a ser quemada, va a tener un juicio. Pero también el trigo va a ser tomado y va a ser llevado a su granero. Y eso es lo que quiere de los creyentes. Nosotros más bien no debemos decir, Señor, arranca y llévate la cizaña, llévate, sino, Señor, encárgate tú de tocar a aquellos con el cual nosotros estamos día tras día conviviendo, día tras día relacionándonos. Señor, sé luz, alúmbralos para que ellos te conozcan, te entiendan y puedan ser trigos para tu reino. Amén. Y todos tenemos que esperar ese momento. Ese momento, hermano, cuando el Señor va a venir por su pueblo, donde el Señor va a hacer esa separación. Porque la cizaña no puede heredar el reino de Dios. Todos los que heredan el reino de Dios son trigo. Y el trigo va para ese granero de Dios. Yo quiero estar en ese granero. Yo quiero estar en ese día. Yo no quiero ser simplemente como una cizaña, quiero ser ese trigo, hermanos, que va al granero del Señor. El Señor Jesús, a través de esa parábola, le estaba diciendo al pueblo, no se preocupen de estas cosas, no estén angustiados. Más bien, ustedes preocúpense en recibir esa palabra, cultivarla, guardarlo en su corazón, cuidar esa palabra en su corazón, que sean trigos buenos, agradables, porque llegará ese momento en que se va a acabar todo de este mundo. Todo ese momento triste de angustia, de dolor, de enfermedad se va a acabar, porque en el granero de Dios es el lugar más seguro. En el granero de Dios hay paz, ya no hay enfermedad, ya no hay dolor, ya no hay lágrima, dice la Biblia. Ya no hay, incluso, hermanos, ya muerte, porque la muerte desaparecerá. Y eso es en el granero del Señor. Ahí el Señor quiere llevarnos. Él es juez justo. Él sabe todas las cosas, Él tiene bajo control todas las cosas y Él al final va a dar a cada uno su recompensa según, hermano, la vida que ha tenido. El problema no es arrancar, amén, la cizaña, no es la solución arrancar la cizaña, sino más bien lo mejor es que usted siga siendo trigo hasta el final de sus días. Hay una canción antigua, amén, que escuché que decía, trigo soy, y al granero del Señor yo quiero ir. Trigo soy. Y creo que tenemos que entender que Dios nos ha llamado a ser ese trigo. El Señor está esperando por su pueblo. Al Señor le preocupa que cada día haya maldad. La Biblia dice que el Dios de este siglo tiene entenebrecido la mentalidad de muchas personas. Están, hermanos, bajo un velo donde no les resplandece la luz del Evangelio. Pero ese momento se va a acabar al final. Dios va a permitir que la palabra llegue de alguna forma. Y las personas o pueden aceptarlo o pueden rechazarlo. Pueden decir sí a Jesús o no quiero seguirte, Jesús. Tiene su libre decisión. Pero todo aquel que es trigo ha escuchado la palabra y va a ser recogido por el Señor. Va a ser recogido para su reino, para su granero, para estar eternamente con Jesús. Yo quiero cada día mantenerme así firme. Yo quiero estar en el granero del Señor. Así que mi preocupación no debe ser la cizaña del mundo. Mi preocupación debe ser que mi corazón se mantenga íntegro. Y si el diablo quiere sembrar cizaña aún en mi corazón, yo debo estar atento, velando, debo estar despierto para que el enemigo no afecte mi corazón, sino me mantenga íntegro hasta que él venga. Vamos a orar en esta hora.